se prepara ya desde el podio principal aquí en la sala de sesiones. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Para qué? ¿Para qué se preguntarán ustedes, señores asambleístas? Justamente para regresar nuestros ojos a estas personas que, como lo dijo el asambleísta Tedo, están junto a nosotros. Para regresar nuestros ojos a lo que consideramos no normal, desde una normalidad impuesta por la occidentalidad. Señores asambleístas, las personas con discapacidad no solamente tienen barreras físicas y no solamente sufren por estas barreras, sino que sufren por las barreras mentales que tenemos todos y cada uno de nosotros respecto a ellos, por el miedo que representa para nosotros el mirar a la otredad, el mirar al diferente, el aceptar estas condiciones, el aceptar que desde cada uno de nuestros espacios tenemos que cumplir con una función en la dinámica social. Y la función de ustedes es privilegiada, señores asambleístas, porque ustedes pueden dar cumplimiento a una de las obligaciones que el Estado ecuatoriano tiene con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Y dónde está esta obligación, señores asambleístas? Está justamente en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos dice claramente que la normativa del país, la normativa interna, tiene que estar armonizada con la normativa y los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nosotros, como Defensoría del Pueblo del Ecuador, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, estamos vigilantes para que esta obligación del Estado se cumpla. ¿Y por qué? Porque nosotros, a través de las funciones que nos da la Constitución, hemos podido palpar y verificar lo que pasa y lo que sufren las personas con discapacidad. ¿Y por qué? Por las situaciones y los caldos de cultivo que se dan en nuestra sociedad a causa de las leyes, de leyes mal legisladas, de leyes que no tuvieron los estándares internacionales de derechos humanos, de leyes que simplemente fueron legisladas para la normalidad, o lo que llamamos normalidad. Un ejemplo de eso es lo que pasa cuando se quiere aplicar respecto al derecho del trabajo de las personas con discapacidad en la LOCEF y en la Ley de Discapacidades. Señores asambleístas, hay un concepto que no es tan nuevo cuando hablamos de personas con discapacidad, que son los ajustes razonables, que justamente la Convención en su artículo 4 los trae y nos dice que cuando estamos tratando casos de personas con discapacidad, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que la normativa se aplique a cada una de estas capacidades especiales o discapacidades. ¿Qué quiere decir? Les voy a graficar a través de un ejemplo. Hace no poco, más o menos cerca de un mes atrás, tuvimos el caso de la señora Cristina versus el Arch. ¿Qué pasaba en este caso? Que la Defensoría del Pueblo lo llevó frente a un juez constitucional. Pasaba que la señora Cristina, una madre sustituta de un niño con el 65% de discapacidad, no podía darle los cuidados necesarios a su hijo porque simplemente los funcionarios de talento humano nos decían que la LOCEF no contempla este tipo de cosas. No contempla que una mamá sustituta de un niño con discapacidad del 65% pueda
tener la oportunidad de estar junto a su hijo para darle los cuidados. Cuidados que iban a generar autonomía en él, que es el fin último de todas las leyes y de todas las políticas públicas respecto a las personas con discapacidad. Que cada una de estas personas pueda tener igualdad de oportunidades y una igualdad real y material. ¿Cómo la vamos a alcanzar, señores asambleístas? Armonizando la normativa, reconociendo que existen este tipo de problemas, que no se ha legislado teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, que aún nos falta como Ecuador. Si bien es cierto, somos un país avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero no somos un país avanzado en el respeto al otro. Perdónenme, este pleno es un ejemplo de eso. Mientras hablamos de un tema tan importante como la discapacidad, es terrible estar parado aquí y ver que no todos ponen atención, que muchos conversan y ven su celular. Esas son las barreras mentales y el paradigma al que se enfrentan día a día las personas con discapacidad. Por eso les invito a que ocupemos una herramienta que es el enfoque de los derechos humanos, que nos permita ver la igualdad en la diversidad, que nos permita analizar la situación de las personas que nos rodean, analizar que cada uno de nosotros, como lo decía el asambleísta Tello, cualquier día puede adquirir una discapacidad y que no es nada ajeno a nuestra realidad. No es ajeno, tanto así que hoy en la mañana cuando nosotros llegábamos a esta asamblea, coincidimos con el ingreso de las personas con discapacidad visual. Ustedes habrán notado que por la entrada de la Piedrahíta existe una puerta y había una barrera. Esa barrera no pudieron pasarle, tuvimos nosotros que ayudarle y sostenerle a la persona para que no se caiga. Todas estas cosas que les digo y les cuento hoy pasan también por tener una legislación que tenga en cuenta el principio de igualdad y no discriminación. Y que tenga en cuenta que todos necesitamos igualdad de oportunidades. Y que en nuestro país existen muchas personas con discapacidad y que muchas de ellas se encuentran en situaciones de doble y triple vulnerabilidad. Porque no es lo mismo ser una persona con discapacidad y tener condiciones económicas favorables. No es lo mismo ser una persona con discapacidad y pertenecer, como por ejemplo, a otro grupo de atención prioritaria. Ser mujer, ser negra, ser indígena y tener discapacidad nos generan muchas más vulnerabilidades. Y estas situaciones convergen de la mano de la pobreza. Convergen también porque las autoridades en el momento de decidir las situaciones y las circunstancias en las que se van a desarrollar las personas con discapacidad, le viran la cara. Simplemente le ponen la otra mejilla. Por eso es importante tener días internacionales. Es importante tener días internacionales porque nos permite regresar el rostro a estas realidades, a realidades que son propias. A través de esta pequeña ponencia que he venido a hacerles, el afán es sensibilizarlos para que en el momento en el que estén debatiendo, reformando, discutiendo y creando leyes que tengan que ver con las personas con discapacidad, lo hagan a través de los lentes del enfoque de derechos humanos y lo hagan pensando en cada uno de nosotros y en que vamos caminando hacia una vejez que no tiene las garantías para que nuestra vida sea digna. Con esto
agradezco la benevolencia de quienes me han escuchado, de quienes han prestado atención a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y exhortamos, una vez más, a que las leyes tengan enfoque, a que las leyes contengan los estándares internacionales de derechos humanos y a que no se olviden que las barreras que tenemos que superar las personas con discapacidad y los grupos de atención prioritaria no solamente son físicas o de infraestructura, sino son barreras mentales. Muchas gracias. Intervención de Elena